Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Solo un Buenas. ratito, por favor, ya. ¿Cómo está? Un gusto tenerle aquí con nosotros. Ahora sí, chicos, les escucho. Doctor, vamos a iniciar con una pequeña encuesta sobre parasitosis intestinal en niños de 3 a 12 años. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Actualmente estamos en cuarto ciclo. Es un trabajo sobre la realidad socioeconómica que se vive y cómo nosotros podríamos también concientizar a la población sobre esta enfermedad que es la parasitosis intestinal y que afecta a gran parte de la población en el Ecuador. Solo una pregunta, Entonces, chicos. doctor, iniciamos. Sí, decía solo Muchas una gracias por pregunta. estar aquí. ¿Ustedes están siguiendo qué? Claro. ¿Medicina? Sí, doctor. Me alegra, me alegra. Listo entonces, chicos. Les escucho. Ya, un saludo cordial a todos los presentes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Alejandro Ceballos. Bienvenido, doctor. ¿Nos puede, por favor, comentar un poco acerca de su biografía y qué es lo que le impulsó para que hoy por hoy se desarrolle en esta noble profesión? Bien, chicos, buenas tardes. Un gusto poderles apoyar. Realmente, eh, la profesión de médico, como ustedes ya lo van viendo y lo han ido viviendo, no es tan sencilla. En realidad, mis inicios fueron complejos. Sin embargo, he logrado combinar mis estudios, soy máster en salud pública, ¿sí? Tengo un diplomado en derechos humanos, tengo un diplomado en liderazgo y un diplomado en medicina forense. En sí, ¿qué es lo que me llevó? Mira, el hecho de uno haber salido de estratos sociales medios bajos, ¿no? Y haber tenido la posibilidad y con el esfuerzo de cada uno, tanto de los padres como de uno, ¿no? De poder lograr y concluir los estudios. Yo recuerdo que cuando yo cursaba los años de colegio, conversaba con mi hermano que ya estaba siguiendo la universidad y él me decía, mira, la realidad local de nuestro cantón, del cantón Santa Isabel, es compleja, ¿no? En aquel tiempo teníamos, creo que, si no estoy mal, uno o dos médicos en el cantón y un centro, un hospital que tenía asimismo dos médicos que muchas de las veces con o buena posibilidad de atender, con toda la capacidad que ellos tenían, con buena voluntad que tenían, podían hacer lo que normalmente avanzaban, ¿no? No siempre se lograba conseguir ni hacer todo. Una de esas cosas fue la que nos motivó, ¿no? Sabíamos que a nivel, si bien es cierto, a nivel de los centros urbanos grandes, estaban los especialistas, había mucha población médica, sin embargo, a nivel de los cantones, en las áreas urbanas marginales o marginales de la provincia, diríamos así, no existía la atención. Entonces, una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue justamente eso. Y como dije, la situación de haber surgido desde abajo, ¿no? Desde un tracto de medio bajo, surgir y la necesidad de cubrir esos espacios que no estaban siendo servidos. Muchísimas gracias por su aporte, doctor. Le entendemos, bueno, al menos en mi caso también sí, comparto bastante de su ideal. Y bueno, muchas gracias por eso y a continuación le vamos a hacer las preguntas que se encuentran relacionadas con nuestro trabajo. Entonces, bueno, la primera sería, ¿cuáles son los factores de riesgo que se encuentran vinculados por el diagnóstico de lo que es la parasitosis intestinal y, bueno, en este caso especialmente en los niños?
Ya. Yo pienso que uno de los factores de riesgo, o unos de los factores de riesgo, es la falta de educación. Pienso que el primer factor de riesgo en nuestra población infantil, ¿no es cierto?, es justamente la poca o nula educación que tienen los padres. ¿No? ¿En función de qué? En función de conocer el proceso salud-enfermedad primeramente, y luego también en función de entender que la salud depende mucho del grado de educación que tiene cada uno de nosotros y cómo podemos cuidar a esos niños. Ese es uno de los factores de riesgo. Y el otro factor de riesgo básicamente está ligado a la contaminación ambiental, ¿no? Más que la parte socioeconómica o la parte económica, más que nada, no, las condiciones económicas. Está ligado básicamente a este otro problema de contaminación ambiental. Si yo tengo una pobre educación, si tengo una contaminación ambiental muy alta, eso va a permitir que la cantidad de parasitosis sea cada vez mucho más elevada de lo que nosotros estamos pensando, de lo que estamos viendo. Entonces, esos dos factores son muy importantes. Claro que ahí influyen otros elementos. Por ejemplo, las condiciones económicas de la familia, las condiciones del lugar, ¿no? Las condiciones de servicios básicos, ¿no?, que tienen mucho que ver también en esta cadena de transmisión de la enfermedad. Pero como dije inicialmente, esos dos puntos, los dos factores más importantes son la contaminación ambiental y la educación de la gente. Muchas gracias por su aporte, doctor. Bueno, en realidad nosotros también nos encontramos bastante de acuerdo que, bueno, la principal razón por esto es la falta de educación en muchos de los casos. Y bueno, a continuación, la segunda pregunta se trata acerca de los factores socioeconómicos que usted cree que están asociados con la falta de higiene y el desarrollo de esta enfermedad que es la parasitosis intestinal. Claro. Recuerden que la condición socioeconómica de nuestras familias es compleja y en la actualidad es mucho más. Y si ustedes ven, la situación política actual dificulta mucho más todavía, ¿no? Si es que tenemos una pobreza y una pobreza extrema que ha ido en creciente, ¿no? Es decir, hace poco tiempo se decía que la pobreza extrema estaba aproximadamente en el 2%, y ahora estamos hablando que estamos en un 4 o 5% de pobreza extrema, y la pobreza en sí ha subido a un 12, 13%. Las condiciones de esa población para poder estudiar, para poder educarse, para poder mejorar las condiciones de vida dentro de su vivienda en sí y dentro de su entorno, ¿no?, se vuelve mucho más complejo. Por ejemplo, si no tengo condiciones económicas, ¿qué tan difícil o qué tan factible es que yo pueda acceder a los servicios básicos? Agua de calidad, servicios de alcantarillado, o por lo menos servicios de letrinización, ¿no es cierto? Conservación de los alimentos con una buena cadena de frío. Todo ese tipo de cosas están ligadas íntimamente a la posibilidad y a las condiciones económicas de la familia. No se diga si es que usted quiere entrar más allá, es decir, a los tratamientos, ¿no? Ustedes ven, los tratamientos se han encarecido mucho en función de poco tiempo, ¿sí? Y eso genera dificultad. ¿Para qué? Para que la familia pueda, entre comillas, de hacerse una desparasitación cada 6 meses, ¿no es cierto?, que es lo ideal en zonas donde que hay endemia de parasitosis o la parasitosis endémica, ¿no es cierto?, mínimo un tratamiento cada 6 meses. Pero si es que estamos con condiciones económicas de una familia que no siquiera puede alimentarse adecuadamente, es imposible que él pueda hacerse un tratamiento preventivo. Por lo tanto, creo que el principal factor o la principal condición socioeconómica de la familia es la parte económica, es decir, la pobreza por ese extrema, y ni siquiera podríamos decir la pobreza extrema, los extractos de condiciones socioeconómicas media baja, incluso las condiciones media, que supuestamente es la que aguanta todo el peso de los impuestos que vienen desde el Estado, ¿no es cierto? Creo que en la actualidad poco o mucho podrán hacer para mejorar estas condiciones de transmisión de los parásitos a través de los niños, o en los niños. ¿No? Ese es el... Muchas gracias, doctor, por el comentario. Yo también tenía, nosotros revisamos con mi grupo también que el principal factor socioeconómico que era
de gran relevancia era lo que era la economía y la pobreza de las personas. Entonces, por ese lado, sí concuerdo con eso. Ahora, con otra pregunta, ¿qué factores usted, socioeconómicos, cree que está relacionado a la preparación inadecuada de los alimentos? Ya. Más bien, más que, ahí sí, más que la parte económica está en el factor social, ¿no es cierto? Es decir, primero la costumbre, ¿sí? Y el segundo es la parte educativa, ¿no? Decía la primera, más que la parte económica, porque la parte económica, la mayoría de veces tenemos la posibilidad de cocinar, aunque con leña, lo hacen muy bien, ¿no es cierto? Y en la parte social, en cambio, sí. Si es que no tengo la educación adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Compro el guineo, se me ocurre, o la naranja o la manzana, ¿no es cierto? Usted está preparado, dice, voy a lavar mi fruta. El extracto que no tiene una capacidad educativa amplia sobre prevención, ¿qué hace? Se pela y se come. No. Y no es solamente cuestión de las parasitosis, es cuestión de un montón de enfermedades de transmisión por vía oral que suele suceder por estas condiciones, ¿no? Entonces, otra cosa, mire, en la población económicamente, de condiciones malas, diríamos así, o pobre o pobreza extrema, si se te cae el pedazo de guineo al piso, lo que coges es limpias y te comes, ¿no? Si es que a eso le agregas un poquito de conciencia ambiental, les decía yo hace rato, hay mucha contaminación ambiental. Si ese espacio está demasiadamente contaminado, es obvio que vas a tener una enfermedad, no solamente parasitosis, como decía, hay otras enfermedades que podrían estar generando este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, el problema en cuanto a los parásitos, en cuanto a los niños, ¿no es cierto? Básicamente en ellos, es justamente por eso, es esa condición social, más que económica. Si se cae el caramelo al piso, coge el niño, come y nadie está dándose cuenta, ¿sí? Es ese abandono del niño por el padre, pero el padre o la madre, ¿por qué? Porque necesita ser la proveedora de recursos para las otras necesidades que tiene el hogar y descuida al niño de su condición de salubridad, básicamente. Yo creo que por allá está el problema. Claro, doctor, en eso sí estamos de acuerdo, porque hay a veces en ciertos casos que en la sociedad uno a veces descuida mucho a los niños y a cualquier cosa se están queriendo meter en la boca y eso puede llegar a provocar como una persona, como usted lo dice. Usted también Claro, es nos que también, mencionaba, miremos el otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, si es que sucede comúnmente, ¿no? Y es un espacio natural del niño. Los niños menores de 2, 3 añitos, 4 añitos, menores de 5 años, generalmente, ellos no están conscientes de nada. Cae una cosa que estaba teniendo o con la que estaba jugando y por lo general está cogiendo, llevándose la mano a la boca, está cogiendo, llevándose un objeto a la boca, ¿sí? Y por más que tú le cuides, ¿sí? Entonces, los espacios que están contaminados suelen generar mayor contaminación, ¿no? En este caso, de parásitos o de otro tipo de enfermedades. Cosa muy sutil que a veces no entendemos, ¿no? Por ejemplo, en las áreas campesinas, ¿sí? Donde que no hay mucha contaminación ambiental, donde la población es pequeña, no hay mucha contaminación ambiental, eh, se dice, ¿no? Y el agricultor que viene con las manos puro tierra cuando estaba cultivando su tierra, ¿por qué no se infecta de parásitos? Es factible entender, ¿por qué? Porque las tierras no están parasitadas. Somos las personas quienes parasitamos los espacios y claro, de esa manera contaminamos a los demás. Entonces esa es una de las cosas que muchas de las veces cuando estamos en el proceso de educación o de formación no lo entendemos como estudiantes básicamente o incluso como profesionales cuando estamos viviendo solamente en la ciudad y pensando solamente desde la medicina para curar o prevenir. claro, doctor, muchas gracias por esa información. Usted también nos mencionaba sobre lo que eran problemas, bueno, el problema ambiental, la contaminación ambiental. Entonces, ¿cuál usted cree que son los factores ambientales que están asociados al desarrollo de la parasitosis intestinal? Bueno, uno de los factores, como decía, es, y creo que ahora sí hay que empezar a repensar, ¿no es cierto?, el ecoturismo. Si bien es cierto, el ecoturismo es una industria
que no genera humo, sin embargo está contaminando o generando contaminación y va a generar mucha contaminación ambiental si es que no hay las condiciones en las comunidades para que prevean o eviten ese tipo de contaminación. Les voy a poner un ejemplo. Una comunidad X tiene un destino turístico muy importante, ¿sí? Hace la promoción adecuada, resulta que no se dan las condiciones de saneamiento básico, ¿cierto? Alcantarillado, agua. Y me refiero no solamente en la comunidad, me refiero a los espacios más allá donde están las áreas de concentración poblacional, fuera de la comunidad. Tú tienes necesidades biológicas, ¿qué vas a hacer? Si vas a orinar, al aire libre. Si vas a hacer una deposición, al aire libre. ¿Qué estás haciendo? Estás contaminando. Sobre eso, la población que llega allá no tampoco está consciente de la situación. ¿Y qué hacemos? Dejo botando basura, dejo botando un montón de otros elementos que vuelven a contaminar el ambiente. Pero ese ambiente no solamente se contamina ahí. Llueve y ¿qué hace? Las correntadas, ¿a dónde llevan? Hacia las fuentes hídricas. Y de las fuentes hídricas, ¿quiénes están aprovechando? ¿Quiénes nos estamos aprovechando? Los centros urbanos. Si es que los centros urbanos no están potabilizando bien su agua, ¿qué están dándole a la población? Un agua contaminada. Probablemente con parásitos, probablemente con coliformes fecales, probablemente con un montón de otros elementos que van a generar enfermedad en la población. Entonces, la contaminación ambiental creo que es uno de los aspectos preponderantes a tener en cuenta. Segundo, los servicios básicos. Y de los servicios básicos, cuando digo esto, me refiero básicamente a lo que es servicios de alcantarillado en las áreas urbanas y por lo menos servicios de letrinización en las áreas rurales. ¿Sí? Y dotación de agua segura. Cuando hablo de agua segura, no digo que tiene que ser una simple agua potable y clorada, no. Estamos hablando de una agua que tenga las condiciones de seguridad, como por ejemplo el agua de Cuenca. No, que dicho sea de paso, creo que una de las aguas mucho más seguras de todo el país y una de las mejores de Sudamérica. Sin embargo, en nuestras grandes urbes, Guayaquil, Machala, nuestros pequeños pueblos a nivel de la Azuay, ustedes van a ver, en el mejor de los casos se pone un poco de cloro. Pero ese cloro no es que está matando a los parásitos. Está generando una suerte de desinfección que podría generar en algo o contribuir en algo la situación de prevención de enfermedades, pero posiblemente una gran cantidad de parásitos no están siendo destruidas y están contaminando a través de los grifos a las poblaciones. Y si es que no tomamos o no tenemos la precaución de hacer hervir esa agua para tomar, entonces obvio que sí vamos a terminar contaminándonos y contaminando no solamente a la población infantil, que es la más vulnerable desde luego, también a la población adulta. Buenas tardes. Asimismo, yo también comparto la opinión de que la falta de salubridad en cuanto a lo que es la parte del agua contribuye al ser un factor de riesgo en lo que es parasitosis. Sin embargo, nosotros también incluimos la migración, entonces nos gustaría saber cómo se asocia el factor migración al desarrollo de parasitosis intestinal. Bien, chicos, sería bueno que, a ver, yo siempre digo, no es bueno quedarse con lo que de pronto un profesional piensa y dice. No, es bueno también reflexionar nosotros sobre las cosas que yo no estoy de acuerdo. No, porque a veces decimos es fácil, así ya, eso es lo que me dijeron y ya está ahí. No, es bueno reflexionar. Y una de las cosas en las que yo he podido entender y aprender ahora, no como profesional, es que no todo lo que me dijeron en el momento dado fue cierto. Hoy estamos diciendo que algunos medicamentos fueron cancerígenos cuando en aquel entonces, por ejemplo, no se hablaba de cáncer, ¿no? Claro que también permite el proceso de conocimiento. Pero, en todo caso, es una situación que nosotros la vamos viendo y que ustedes tendrán que irla viviendo conforme vaya pasando el tiempo y cuando ya sean profesionales mucho más. Yendo a su pregunta, mire,
los efectos migratorios. ¿Sí? ¿Qué hacen? Yo les veo dos cosas que hacen, por ejemplo, que son las más relevantes, para mí, desde luego, para mí entender. ¿Sí? El uno, aumentamos los círculos o los cinturones de miseria cuando la migración es hacia nuestro medio. ¿Sí? Aumentamos los círculos de miseria. Por ejemplo, pongámosle el ejemplo hoy que está de moda la migración de venezolanos y que antecitos estaba la migración de los peruanos. ¿No? ¿Qué vinieron a hacer acá? Si bien es cierto, vinieron a trabajar y algunos se ubicaron, ¿sí? Pero la mayoría de ellos están aumentando los cinturones de miseria, es decir, los cinturones urbanos marginales de las ciudades. Y al aumentar eso, ¿qué hacemos? Aumentamos la presión sobre los servicios básicos de la ciudad que ya no pueden sostener. Por lo tanto, ellos, ¿qué están teniendo? Agua insegura, sistemas de electrización incompletos, es decir, muchos de ellos están haciendo las deposiciones al aire libre, ¿sí? Contaminando los ambientes. Los niños muchas de las veces están alrededor de la casa haciendo sus deposiciones, se contaminan ellos mismos, tienen perros, tienen gatos, tienen aves. Y al haber una población más densa, la contaminación se hace mucho más intensa, digamos así. Esa es la una vía. Pero hay la otra vía. La migración de nuestra gente hacia, ya sea interna, hacia las grandes ciudades, o externa, hacia las grandes potencias de Estados Unidos, de Europa, ¿no es cierto? Veamos, la migración interna hacia las grandes ciudades, ¿qué está generando? Lo mismo. Muy pocos salen a la ciudad con condiciones de trabajo digno, con condiciones de una vida digna, salen y van a elevar los cinturones de miseria nuevamente. Vean ustedes los urbanos, las áreas urbanas marginales de Guayaquil y Cuenca, no es la excepción. Es cuestión de salir un poco de Cuenca hacia las áreas urbanas marginales y van a ver gente que no tiene alcantarillado, que no tiene agua potable. El problema es que muchas de las veces nuestras autoridades se centran solo en el área urbana, es decir, en el centro de la ciudad, y dicen, estamos servidos. Correcto, sí está servido. Pero esos espacios, ¿no es cierto?, cuando hay un crecimiento desorganizado de las ciudades, porque no existe, qué sé yo, planificación adecuada, como en el caso de Guayaquil, o de las ciudades de la costa, Machala, ¿no es cierto?, no hay una planificación adecuada del crecimiento poblacional, hace que se genere este tipo de cosas. Y genera presión, genera más contaminación, por lo tanto, los niños que están abandonados. ¿Seguimos pensando en esa posibilidad? Sí. Abandonados, los recursos son escasos, y la gente que migró hacia afuera, que manda recursos, no son lo suficiente pues, como para decir, mi familia queda aquí y yo voy a vivir holgadamente en el centro de la ciudad con todos los servicios. No. Sigue viviendo o saliendo a vivir, la mayoría de ellos, a las áreas periféricas de las ciudades porque encuentran terrenos más económicos, tienen la posibilidad de construir una casa con menos recursos, ¿sí? Aunque cuando se quedan en sus lugares de origen, podríamos decir así, al no tener que comprar el terreno, al no tener que comprar un montón de otras cosas, ¿sí?, pueden hacerse una mejor vivienda. Pero no sucede muchas de las veces eso, ¿no? Salen, venden sus terrenos acá y salen a la ciudad. Como no tienen todos los recursos desde el exterior para que les sustente a toda la familia, entonces tienen que salir a trabajar y quedarse los niños abandonados. Yo decía, esa es una de las consecuencias de la migración. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Los niños no estudian porque quedan abandonados. Si es que entraron, ahora por lo menos estamos en tiempo de virtualidad, si es que entraban a clases, entraban, si no, nada. Sin embargo, tampoco estudian porque están en presencial. Porque como la padre y la madre salen a trabajar, estos niños no tienen la posibilidad de que tengan un control o de una guía que le permita al niño ir mejorando constantemente. Algo harán los profesores, sí, pero no tienen que hacer ellos todo. Esa es por lo menos mi forma de ver y de pensar. Ya, muchas gracias por darnos su punto de vista respecto a este factor. Asimismo, tenemos otra pregunta que es sobre, según sus años de trayectoria que ha tenido como doctor, ¿cuál ha visto tal vez que es el género que presenta mayor incidencia en lo que es parasitosis intestinal? Si me repite, por favor, la pregunta.
De acuerdo a su trayectoria profesional, ¿cuál es el género que usted ha considerado que presenta mayor incidencia en lo que es parasitosis intestinal? Ya, pues realmente en la edad, entre los, bueno, en los niños, en realidad, yo la dicha de ser docente y de haber trabajado para el Ministerio de Salud un gran periodo de tiempo, me ha hecho ver que en función del sexo de los niños, es decir, del género, más bien, si podemos hablar en un poco más amplio, no hay preferencia. ¿Sí? Puede ser que exista alguna pequeña diferencia entre hombre y mujer, tal vez sí, pero recuerden que en los niños no está muy definido lo de género, más bien es una construcción social más allá de, ¿sí? Sin embargo, entre sexo, sí, hombre y mujer, no se ha visto mayores diferencias, ¿no? Los 5 años que yo trabajé para el Ministerio de Salud Pública en el Hospital de Santa Isabel, no habíamos logrado realmente hacer un estudio preciso de saber exactamente si es que en quién de estos dos tipos de individuos existe una mayor prevalencia de parasitosis. Pero, sin embargo, uno se ve en la consulta diaria, si viene un niño, le pides un examen, está con parásitos. Si viene una niña, le pides un examen, está con parásitos, ¿no? Entonces, no creo que haya una diferencia entre el sexo con relación a la parasitosis. Bueno, buenas tardes, doctor. Primero, bueno, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, que no hay un género específico para que se dé una parasitosis intestinal. Entonces, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la vía de transmisión más frecuente que se puede dar para la parasitosis intestinal? Bueno, verán, nosotros podríamos decir, a ver, cuando hablamos de parasitosis intestinal, la vía común es la vía oral. Puede existir, de hecho que sí existe un pequeño grupo de parásitos como las uncinarias que podrían entrar a través de la piel, sí, y a lo mejor de pronto ir y cumplir su ciclo a nivel del intestino. Sin embargo, la mayoría de zonas, por ejemplo, la zona en la provincia de La Suay, no es muy común las uncinarias. Este tipo de uncinarias es mucho más prevalente en la parte oriental, diríamos así, en la zona oriental de nuestro país, en el oriente de nuestro país. Incluso en la costa no es muy común las uncinarias. Más bien estamos hablando de nintos, es decir, de tricocéfalo, estamos hablando de ascaris, lumbricoides, estamos hablando de oxyurus. Son ellos los que con mayor frecuencia parasitan a nuestra población. ¿Sí? Y básicamente podríamos decir que las tenias, ¿no? Las tenias, especialmente la tenia nana, no la saginata. Es más común la tenia nana que la saginata. ¿Por qué? Porque asimismo, recuerden que tenemos como elemento fundamental en nuestras viviendas, o como mascota, más bien como parte de la familia, un perro. Pero a este perrito no le estamos cuidando adecuadamente, ¿no? No le estamos desparasitando constantemente, y ha sido una de las causas, creo yo, ¿sí? Que empiece a prevalecer o que empiece a elevarse el contagio con tenia saginata. Perdón, con tenia nana más que la saginata, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que la vía más importante de entrada de los parásitos en nuestro organismo es la vía oral. Está bien. Bueno, con todo lo que hemos mencionado anteriormente, quisiéramos saber cuál cree usted que sería la mejor estrategia para concientizar a la población en sí sobre la prevención de la parasitosis intestinal. A ver, yo diría que si es que hacemos dos cosas, si es que logramos realizar un proceso de educación sobre, no solamente sobre los parásitos, sino más bien sobre la forma de transmisión de diferentes enfermedades, vamos a lograr mucho en función de controlar
o prevenir más bien la parasitosis. ¿Sí? Esa sería para mí la una situación muy puntual, ¿no? Sin embargo, hay que tener un poco de claridad en esto. A ver, ¿cuál es el proceso en sí de educación? ¿Cómo vamos a llevar ese proceso de educación que tendría que ser lo más importante? ¿No? Es decir, no puedo irme y decirle con una charla está educado. Es lo mismo que si yo les dijera a ustedes, a ver, con una entrevista que yo les he dado, se ha hablado absolutamente todo lo que es parásitos y ustedes están expertos en parasitología. No, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a educar, no podemos decir que con una o dos charlas la población ya queda educada. Y las charlas también tienen que estar acordes a las condiciones socioculturales de la población. Ustedes saben, asimismo, que los niños y los adultos, o más bien, aprendemos más a través de lo que vemos que de lo que escuchamos. Es decir, y a través de la vivencia más que de la experiencia. O sea, yo vivo y genero experiencia. Pero si yo le cuento mi experiencia, probablemente usted me entenderá, pero en poco tiempo se olvida. ¿Sí? Esa es una de las cosas. ¿Cuáles son los aspectos poblacionales a los que debemos insistir y en el proceso de educación? Básicamente a los niños y a los jóvenes. Posiblemente a los adultos mayores ya no mucho, pero sí a los padres de familia. Y dentro de los padres de familia, cuando me refiero a padres de familia, me refiero a papá y a mamá. No solamente al padre como tal, como figura paterna, sino a la mamá como la cuidadora real de los hijos. Porque al fin de cuentas ella es quien cuida de sus hijos. El papá podrá hacer cualquier otra cosa menos cuidador de los hijos. ¿Sí? Entonces, esa una cosa. La otra es dotación de servicios básicos a la población. Es decir, entrar en un plan, posiblemente los gobiernos locales tienen que ser los más interesados, ¿sí? Con elevar la cobertura de servicios básicos hacia su población urbana marginal y rural. Porque la competencia del municipio, vamos a ver, la competencia del municipio de Cuenca, ¿cierto? No es cuestión de darle los servicios básicos a la ciudad de Cuenca, al centro urbano de Cuenca. La ciudad de Cuenca se compone del centro urbano de Cuenca más sus comunidades y sus parroquias, ¿cierto? Entonces, veamos, está Baños, está Tarqui, está Santana, está Quinjeo, ¿cierto? Está Molleturo, está San Rafael de Chaucha, perdón, Chaucha. Mire, son parroquias muy lejanas, algunas de ellas, que posiblemente el municipio no esté dándole la importancia debida a esos grupos poblacionales pequeños, que es de su competencia. ¿Cierto? Y posiblemente a lo mejor diga, ya no podemos darle un servicio de alcantarillado, pero yo creo que sí podemos hacer algo. Por ejemplo, un servicio de electrificación adecuado. No podemos darles agua potable, pero sí podemos por lo menos hacer un servicio de agua entubada con una cloración adecuada, que no nos solucionará, como dije inicialmente, al 100% el problema de la parasitosis. Sí, no nos va a solucionar, pero nos va a ayudar a combatir de alguna manera. Y el tercer aspecto, el mejoramiento de las condiciones económicas de la población, de los estratos socioeconómicos medios, medio bajos, y ni se diga de aquellos bajos. Si es que mejoramos, la población va a tener la posibilidad de educarse mejor, ¿cierto? Y al tener la posibilidad de educarse mejor, va a tener una mejor conciencia de lo que es transmisión de las enfermedades, pero sobre todo, va a tener la posibilidad de tener a su disposición otros medios para limpieza. Por ejemplo, fíjese, ¿qué estamos diciendo nosotros como médicos? Lávate las manos con agua y jabón. Pero si no tengo la posibilidad de comprar el jabón para lavarme las manos y ni siquiera tengo agua, en el mejor de los casos, cojo el agua que está en la quebrada, me limpio de la basura grande que está, pero no sé cómo está esa agua, si esa agua está contaminada o no. O sea, muchas de las veces el agua que uso, es que para lavarme las manos, está mucho más contaminada que mis manos. Entonces, ese es uno de las situaciones también importantes, ¿no?
Y, como decía, la parte ambiental. Hay que mejorar las condiciones ambientales, especialmente de aquellas áreas de recarga hídrica, ¿no? Que son fuentes básicas para dotar de agua, no solamente a las ciudades, sino también a las comunidades. Recuerden que la mayoría de poblaciones se van, o se han ido formando, se han ido nucleando y se han ido desarrollando cerca o junto a las fuentes de agua. Es decir, donde podemos tener y disponer de agua rápidamente para poder realizar un montón de procesos vitales que necesitamos como seres humanos. Excelente, doctor, sus estrategias. De antemano agradecemos su presencia, el haber compartido esta entrevista con nosotros. Estos son puntos de vista que en verdad muchas cosas no sabíamos o no se encuentran en las fuentes de internet. Más bien desde su experiencia agradecemos por el tiempo brindado y deseamos todos los éxitos en sus ámbitos laborales. Muchas gracias, doctor, por compartir esta entrevista con nosotros. Que tenga una linda tarde. No, chicos, el placer es del mío. Creo que el conocimiento no le sirve a la persona cuando se hace quedar, porque nosotros no somos eternos. Creo que el conocimiento que se comparte es lo mejor que puede suceder, porque eso te permite o le permite a otras personas también enterarse y poder hacer algo por los demás. La situación, Exacto. desde mi punto de vista, la situación del conocimiento no tiene que encerrarse en un texto para que solamente los que tienen la capacidad de leer o los letrados, como se dice vulgarmente, puedan aprovecharse. La situación tiene que darse en función de ¿qué? De que el conocimiento se tiene que ir socializando a todos, de tal forma que de la manera más sencilla podamos hacerles entender a los demás que ese conocimiento que te ha generado o que has ido generando por tu experiencia, por días sufridos o por días vividos, te permita que la gente entienda y ponga en práctica para poder solucionar los problemas más acuciantes de salud que puedan tener en ese momento. Así es que Listo, gracias a doctor, ustedes por la muchas entrevista. gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.